Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez nació el 5 de febrero de 1960 en San Fernando, Tamaulipas. Vivió bajo la crianza de una familia humilde y trabajadora. Todos describían a Miriam como una mujer con liderazgo, sumamente cariñosa y amable. Al llegar a la adultez, Miriam contrajo matrimonio con Luis Héctor Azalea, quienes tuvieron 3 hijos de nombre Luis Héctor Azalea y la más chica llamada Karen. Miriam tuvo varios trabajos, entre ellos un puesto en la Secretaría de Salud, de niñera, y un tiempo después fue dueña de un negocio de venta de sombreros y botas que montó junto a su esposo. A inicios de los 2000, la ciudad de San Fernando pronto se convirtió en una de las más peligrosas del país, ya que al ser un estado fronterizo, el paso de los delincuentes a Estados Unidos y la constante lucha entre elementos del narco hizo que la ciudad pronto se llenara de fosas clandestinas. Pasó el tiempo y llegó el día 23 de enero del 2014. Karen, la hija de Miriam, se encontraba conduciendo por la ciudad cuando fue emboscada por 2 carros. Los hombres la subieron a la camioneta y la obligaron a conducir hasta su casa, donde la ataron y amordazaron. Los sujetos esperaban a que alguien de la familia regresara para pedir el rescate, pero pasaron las horas y nadie venía, hasta que alguien tocó el timbre, y resultó ser un mecánico que había quedado con Karen de pasar para realizar el mantenimiento de su auto. Temiendo que el hombre se diera cuenta de la situación y alertara a la policía, los delincuentes decidieron secuestrar también al mecánico y llevárselos a otro sitio para poder pedir sus rescates por teléfono. El grupo criminal contactó a la familia para exigirle un rescate, y Miriam y su esposo, con la esperanza de recuperar a su hija, pidieron un préstamo al banco. El papá de la joven dejó el pago en efectivo cerca de un centro de salud de San Fernando, como se les había ordenado. Los captores nunca cumplieron con el acuerdo. Desesperada, Miriam exigió una reunión con uno de los integrantes del cártel, y la organización accedió, pues había asegurado que no estaban involucrados en el secuestro de Karen, y le adjudicaron este hecho a una banda rival. Sama, como se hacía llamar el sujeto que se encontró con Miriam, le dijo que podían ayudarle a localizar a su hija a cambio de $2,000. Sin dudarlo, ella aceptó. Al inicio, este hombre estaba en contacto todos los días con Miriam para brindarle la supuesta información, pero de repente dejó de contestarle y desapareció. Ahí fue cuando Miriam aceptó la triste realidad. Había sido estafada y que su hija probablemente ya no se encontraba con vida. A partir de ahí, Miriam se enfrascó en una interrumpida búsqueda. Encontró en Facebook el perfil de Sama y con ayuda del mecánico, que fue brevemente capturado por el grupo criminal, confirmó que era uno de los implicados. Con la poca información que Miriam tenía, empezó a acudir al trabajo de la novia de Sama, con la esperanza de encontrarlo ahí. Posteriormente, lo siguió hasta su casa. Ahí tramó la segunda parte de su plan. Para evitar que Sama la reconociera, se tiñó el cabello de color rojo, cambió su manera de maquillarse y de vestir. Usó su viejo uniforme de cuando trabajó en el centro de salud y con una vieja identificación fue casa por casa entrevistando a los vecinos del barrio, haciéndose pasar por una trabajadora del Estado. Todo esto para no levantar sospechas y poder sacar la información a Sama cuando llegara a su casa. Sorprendentemente, el plan funcionó, y Miriam consiguió el nombre verdadero de este sujeto, quien se llamaba Uriel Elizondo. Con esta información, acudió a las autoridades, quien primero la ignoraron, hasta que un policía federal se impactó por el esfuerzo que hizo para investigar todo por su cuenta y decidió ayudarla. Unas semanas después, el federal consiguió una orden de captura contra Uriel Elizondo, pero cuando las autoridades llegaron, él ya se había escapado. El federal prometió que seguirá movilizándose hasta encontrar al culpable. A su vez, Miriam siguió con su labor, investigando a quienes ella creía sospechosos, y con ayuda de sus vecinos buscaba en las fosas comunes con la esperanza de encontrar los restos de su hija, pero no tenía éxito. Cuando parecía que todo se había estancado, el día 15 de septiembre del 2014, por azares del destino, el hijo de Miriam, Luis Jr., se encontraba trabajando en su tienda de ropa, cuando un cliente que entró le pareció familiar. De inmediato llamó a su madre y le dijo que pensaba que el hombre que buscaba se encontraba en su local. Miriam se apresuró a llegar ahí con las autoridades. Por su parte, Luis Jr. se encargó de seguir al sujeto sin que se diera cuenta para que no escapara hasta que la policía llegó.
Sama fue arrestado en la plaza de Ciudad Victoria y una vez que el joven fue capturado, confesó el nombre de los implicados con la esperanza de bajar su condena. Uno de los cómplices involucrados era un chico de 18 años llamado Cristian Zapata, a quien la policía ya tenía la mira por otros crímenes, por lo cual fue fácil de encontrar. Cristian fue arrestado y al ser interrogado se puso muy nervioso y se quebró llorando. Después de unas horas, Cristian confesó todo. Dio varios nombres, pero lo más importante es que dijo que sabía dónde estaban los huesos de Karen. El joven guió a la policía hasta un rancho abandonado que se encontraba al final de un camino de tierra. Era un lugar deplorable, en el que había rastros de bala por doquier. Según Christian, en una pelea de rivales, 6 personas privadas de su libertad, entre ellas Karen, habían sido asesinadas sin siquiera esperar a que las autoridades dieran la orden. Miriam comenzó a cavar en el lugar, recuperando varios fragmentos de huesos. Su sangre se heló cuando dentro de esa fosa encontró la bufanda de Karen y un almohadón que ella solía llevar en su camioneta. Cuando Miriam fue llevada al rancho por primera vez, recordó una particular anécdota sucedida. 2 días después del secuestro, Miriam había almorzado por casualidad en un restaurante cercano a aquella misteriosa calle. El lugar se encontraba cerca del rancho. Fue ahí donde Miriam casualmente se encontró con Elvia Yulisa Bentacourt, una vecina a la que conocía desde que era niña. En un intento casi ingenuo por obtener algún detalle, le preguntó si ella sabía algo de Karen, pero Elvia lo negó. Para este momento, el caso era ampliamente conocido. La inquietud de Miriam la llevó a descubrir que Elvia tenía una relación sentimental con uno de los secuestradores de Karen, que estaba recluido en prisión por otro delito. Más tarde se supo que desde la casa de Elvia se habían hecho varias llamadas para exigir el rescate de Karen. Otro de los involucrados, Enrique Joel Rubio Flores, había tratado de construirse una nueva vida dentro de la religión cristiana. Miriam viajó al municipio de Aldama y después de obtener alguna información de sus familiares, encontró al muchacho en una iglesia. Más tarde, la policía lo arrestó. De esta forma, Miriam se encargó de cazar a todos y cada uno de los participantes en el crimen de su hija. Su insólita confrontación contra los Zetas la llevó a que 10 personas implicadas fueran capturadas. Sin embargo, esto también la puso en la mira de los criminales. En marzo del 2017, 29 reos escaparon del penal de Ciudad Victoria a través de un túnel. Por estas fechas, Miriam denunció a la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que había recibido amenazas de muerte, pero no recibió protección alguna. La noche del 10 de mayo de ese año, en pleno Día de las Madres, una camioneta tipo pick-up comenzó a seguir a Miriam desde que salió de su negocio. Cuando bajó de su vehículo, a escasos metros de su casa, recibió cerca de 13 disparos que le arrebataron la vida minutos más tarde mientras era atendida en el hospital. Tiempo después, la policía identificó a los 4 autores intelectuales del asesinato: Edwin Alain, Eric Leonel, Alfredo Misael y Juan Manuel. Los 2 primeros eran presos que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y los 2 últimos habían salido hace poco tiempo de otra penal. Eric y Alfredo fueron detenidos unos meses después. Eric fue sentenciado a 10 años de prisión y Alfredo a 15 años. Ambos confesaron que fueron enviados a asesinar a Miriam, pero nunca quisieron decir quién fue el responsable de emitir esta orden. Tiempo después, también fue capturada por elementos de la policía a la mujer encargada de tener la custodia de Karen cuando fue secuestrada. Ella se encargaba de torturarla y golpearla diariamente. Sin duda alguna, esta fue una noticia que impactó a todo México. Miriam siempre será recordada por su valentía y su inmenso amor a sus hijos. Una mujer admirable que hizo hasta lo imposible por obtener justicia. Una historia tristemente muy similar a la de Marisela Escobedo. Por mi parte sería todo. Te agradezco por terminar de ver el video. Si quieres que haga algún otro caso, déjamelo en comentarios. Dale like, suscríbete y activa tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en pantalla. Te mando un beso, hasta la próxima, bye.